No la pasó bien con el peronismo, perseguido, muchas veces iba preso, a veces estaba el clavel arriba del piano, ¿se acuerdan ustedes, no? Y eso quería decir que estaba en Cafúa, o sea que estaba preso él, pero la orquesta iba igual, una orquesta organizada en cooperativa. Así todo, cuando Perón regresa a la patria, después de los 18 años de proscripción y llega a ser presidente, hay un festival que se hace, si no recuerdo mal, en el Luna Park. Y uno de los que fue a tocar fue Osvaldo Pugliese. Mira. Y Perón le quiso pedir disculpas, Sí. y Pugliese le dijo algo así como, bueno, lo pasado pisado, digamos, ¿no? Ya había claro. pasado. Bueno, nada, dos grandes, el encuentro de dos grandes desde ya, uno como artista, el otro como político, y dos grandes tradiciones también, ¿no? Porque a veces se olvida la tradición comunista en la Argentina, que ha tenido sus altos y sus bajos, como las del peronismo también, pero que casi siempre hubo un intento de maridaje, ¿no? Entre el peronismo, el comunismo, con más o con menos éxito y a veces con totales desgracias, pero creo que la oportunidad de los tiempos o de los años kirchneristas fue que confluyeran esas identidades y esas tradiciones en un mismo espacio. No sé si ustedes lo opinan así, cualquier cosa nos lo dicen al 11 32 000 530. Bueno, les cuento rapidito, miren. La conocemos porque trabajó como coordinadora de contenidos de formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre el 2010 y el 2024, es licenciada en Ciencia Política y magíster en Derechos Humanos y además es la coordinadora de formación del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. Por eso la estamos convocando hoy para charlar porque este instituto está organizando un evento sobre inteligencia artificial y justicia. Eso es lo que yo entendí. Así que la vamos ahora a saludar a Miranda Casino, de ella estábamos hablando. Miranda, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Efectivamente, estamos organizando esa actividad. Contame un poco los detalles del evento. A ver, inteligencia artificial y justicia, pero hay unos expositores de muchísimo calibre, ¿no? De muchísimo calibre. Mira, te cuento un poco, porque a veces las actividades parecen como que salen de la nada. Entonces, como para situarla un poquito entre el nombre del instituto y el tema, que son dos cosas que parecen no juntarse. El instituto lo creó el Papa Francisco en el año 2023 y una de las cosas que les encomendó a los directores del instituto fue trabajar sobre el colonialismo. Y entonces nosotros nos pusimos a trabajar y a pensar cómo es el colonialismo actualmente. Y entonces encontramos que una de las formas de que adopta el colonialismo tiene que ver con el colonialismo digital. Ajá. Y cuando decimos colonialismo digital pensamos en un montón de cosas. Y entonces dijimos, bueno, ¿es lo mismo las redes que la inteligencia artificial? No, claramente, son cosas diferentes. Entonces se nos ocurrió armar una mesa donde poder debatir un montón de dimensiones que están involucradas en esto que llamamos inteligencia artificial, porque todas estas dimensiones tienen que ver con alguna forma de los derechos, digamos, de los derechos humanos. Entonces era tratar de poner el foco en cada una de estas dimensiones y para eso convocamos a un panel muy espectacular desde mi punto de vista. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, para pensar los efectos de la inteligencia artificial sobre los procesos mentales, las formas de conocimiento, tenemos, por ejemplo, a Miguel Benazayag, que es una eminencia en el caso. Filósofo, ¿no? Psicólogo, filósofo. Sí, neurocientífico, que estudió específicamente cómo afecta el uso de las tecnologías al cerebro. Y cómo cambiamos la forma de conocer y sobre todo las formas de relacionarnos. Bueno, ese va a ser uno de los expositores. También nos interesa pensar, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y la inteligencia artificial, y esto es que para que exista la inteligencia artificial y que podamos hacer todas esas cosas que hacemos tan fácilmente y que nos parecen tan simples, se requiere un montón de energía y un montón de agua para enfriar los data centers. Y eso tiene efecto en las comunidades. Bueno, ahí está Quique Viale, que es un abogado ambientalista que trabaja un montón de cuestiones muy centradas en esto. Entonces, nada, estos diálogos, la idea es que se puedan dar estos diálogos. Va a estar también Milagros Micheli, que es una de las personas
que la revista Time mencionó como una de las 100 más influyentes en términos de inteligencia artificial, que estudia las condiciones de trabajo de las personas que producen la IA. Va a estar Esteban Mañani también, que es un docente que se especializa en el mundo digital y que nos va a aportar una mirada respecto de las cuestiones de seguridad y ciberseguridad. Bueno, y finalmente van a estar el juez Roberto Andrés Gallardo, que va a abordar algunas cuestiones, creo yo, todo esto es intuitivo, algunas cuestiones que tienen que ver con los efectos del uso de la IA en las sentencias judiciales y en la administración de justicia. También Ana Inés Algorta, que es una jueza brasilera, y nos va a contar cómo pasa esto en Brasil, y si se parece o no se parece. Bueno, la idea es poder, entre toda esta gente, que es un montón de gente y que aborda un montón de cosas, conocer un poquito más en profundidad qué es esto y cuáles son las consecuencias, claro, sobre todo el uso. Esto es, a ver, un evento, inteligencia artificial, abordaje multidisciplinario, que están desde el punto de vista de la cuestión psicológica, desde el punto de vista de la cuestión técnica, desde el punto de vista de la cuestión legal, de la cuestión medioambiental. Realmente eso es tomarse en serio un tema. No se me ocurre mejor ejemplo de abordaje sobre el tema de inteligencia artificial, por lo menos con un enfoque crítico, ¿no? Digo, esto de la colonialidad digital me parece también es muy importante ponerlo sobre la mesa de discusión, ¿no? Claro, porque si no es como estamos todos deslumbrados, y efectivamente estamos todos deslumbrados le pido que me traduzca un texto y me lo traduce en 30 segundos. Es verdad eso, sí. Bárbaro, es deslumbrante. Ahora, ¿cuáles son los costos en mi cerebro de no hacer ese trabajo, en el medio ambiente, los costos de las personas que pierden su empleo porque yo hago eso? Digamos, ponerse a pensar un poquito más críticamente y también pensar en el largo plazo, más allá de, no sé, me hago el dibujito con el emoji de la no sé qué. Digamos, es un poco eso. Está muy bien. Que está bueno y también un poco es nuestra tarea. El instituto fue creado para generar una justicia diferente. Claro. Y entonces llevemos estos debates y estas discusiones a ese lugar, y entonces por eso se nos ocurrió hacer la actividad en la Facultad de Derecho, que nos prestaron un salón hermoso con la mejor de las ondas, porque bueno, es tratar de generar un espacio crítico. Claro. Y a iniciativa, digamos, este instituto del Papa Francisco, ¿no? Que yo creo que ha sido un papa que ha marcado por lo menos la iglesia de este siglo, y ojalá siga marcando, ¿no? Pero digo, cuántos intereses, cuánta curiosidad también, ¿no? Sí, nada de lo humano le era ajeno, y lo humano también es la inteligencia artificial, entre otras cosas, quiero decir. Vamos a repetir, porque esto hay mucha gente que empieza a seguir estos temas, empieza a ver también enfoques críticos, que no quiere decir enfoques negativos, quiere decir enfoques críticos, miradas que nos acerquen, nos saquen un poco de la ignorancia en relación a estas cuestiones. Costo y efectos en clave de derechos sociales, de esto se trata del evento que estamos hablando, que se va a llevar adelante. Vamos a repetir día y lugar, por favor. Es el jueves, jueves 4 de diciembre, en la Facultad de Derecho, en la ciudad de Buenos Aires, a las 17 horas. Esto se va a grabar y a transmitir. No sabemos bien si va a ser sincrónico específicamente o con algún tipo de delay, pero lo que nosotros queremos es que la gente venga y pueda estar ahí. Digamos, porque también sabemos que hay un montón de gente que no va a poder venir, pero bueno, nos interesa que quienes puedan hacer el esfuerzo de venir, estaría buenísimo, porque siempre suma a la materialidad del encuentro. El Zoom es bárbaro, pero la materialidad es totalmente fundamental. Es clave. Esto es Salón Verde, ¿puede ser? Ahí. Salón Verde, exactamente. Exacto. Bueno, la verdad, Miranda, te agradezco muchísimo este dato, el aviso, y ojalá, bueno, que desborde de gente el Salón Verde ahí de la Facultad de Derecho con un evento que, imagino yo,
creo, o hace punta, y creo que va a haber muchísimos más, ¿no? Porque cada vez más me parece que la inteligencia artificial va a tener que tener abordajes de todo tipo, porque no es solamente lo que vemos, sino también todo lo que produce, y a veces no es tan visible. Te mando claro. Fuerte, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y gracias por este ratito aquí en la Radio de las Madres. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Miranda Casino, ella coordina este instituto, Fray Bartolomé de las Casas, tiene que ver obviamente con este evento. Para los que quizá no les quedó claro, no pudieron anotar, esto va a ser el 4 de diciembre, 17 a 20 horas, en la Facultad de Derecho UBA, Salón Verde. Llegan y preguntan por el evento de inteligencia artificial, costos y efectos en clave de derechos sociales. Miguel Benazayac, Milagros Micheli, Enrique Matés Viale, Ana Inés Algorta Latorre, Esteban Mañani, Roberto Andrés Gallardo. Realmente, esto es un encuentro donde se reúne gente que habitualmente anda por separado, y bueno, aquí han logrado confluir, así que están avisados. 42 minutitos pasaron de las 9 hacia allá voy, y tenemos un final, bueno, iba a decir a toda orquesta, a toda música. Vamos a estar, me parece a mí, hablando primero de música. Va a haber un encuentro, va a haber también una actividad frente a San José 1111, tiene que ver con el tango, Gary, tiene que ver con el tango. Así que vamos para allá, y cuando volvemos, sorpresa. Caballero de Día.